Muy buenos días, bienvenidos. Santo día para todos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, muy buenos días. Buenos días, muy buenos días a todos. Pues ayer nos quedamos con que la reinterpretación que hace el Espíritu Santo de la palabra que hizo Jesús, bueno, ni siquiera es el Espíritu Santo, el mismo Jesús, a través de lo que vimos ayer, que dijo, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, pues estaba haciendo una alusión directa de que, como dice en el libro de texto, que al buscar el reino de los cielos, es que estamos buscando las leyes que verdaderamente operan en la mente y que no hay nada más, que simplemente cuando tú estabas buscando el reino, estabas buscando la paz. Y entonces que cuando despertamos al amor, pues simplemente estamos olvidando lo que no somos para recordar lo que sí somos. Y pues nos quedamos con eso finalizamos ayer en la sección cuarta del capítulo 7 de los regalos del reino, y empezamos hoy la sección quinta, la curación y la inmutabilidad de la mente. Nosotros les sugerimos que lean la sección completa, porque, bueno, todas las secciones son muy interesantes, y esto está hablando básicamente nos está hablando de la mente, habla del ego y habla de que nosotros simplemente estamos tomando una decisión equivocada. Está muy interesante, les sugerimos que lean toda la sección porque pues no podemos, por cuestiones de tiempo que queremos abarcar varias cosas, pues no podemos hacerlo en este programa, pero sí está muy interesante. Así que... Bueno, pues, todas las secciones son interesantes, todas nos dejan algo, pero el leer de una sola vez toda la sección, pues también nos da ya una referencia, porque entonces sabemos de qué estamos hablando, ¿no? A veces no tiene uno todo en mente, todo lo que leyó, pero cuando empiezas a leer aquí, estamos leyendo por párrafos, por frases casi, entonces pues ya tienen una referencia del total, ¿no? Exacto. Y ya hay también algo, esa parte donde dice, pues sí, ya leí eso, ¿no? Una referencia de lo que se está hablando y diciendo. Porque pues así estamos parando y a veces no sabemos ya qué se dijo, ¿no? Entonces por eso es importante leer toda la sección. Ok, adelante. El cuerpo no es más que un marco para desarrollar capacidades, lo cual no tiene nada que ver con el uso que se hace de ellas. Dicho uso procede de una decisión. Los efectos de la decisión del ego al respecto son tan evidentes que no hay necesidad de hablar más de ello. Pero la decisión del Espíritu Santo de utilizar el cuerpo únicamente como un medio de comunicación tiene una conexión tan directa con la curación que sí requiere aclaración. El sanador que no se ha curado obviamente no entiende su propia vocación. Bueno, pues es que aquí sí hay que detenernos un poquito para explicar, porque dice que el cuerpo no es más que un marco para desarrollar capacidades. Bueno, y lo vamos a poner, las capacidades que el ego ve, que hace es, por ejemplo, tan simple, por eso dice que no hay mucho que hablar de lo que hace el ego. Hay personas que tienen supuestamente que hay personas que nacen con una capacidad o talento para hacer una u otra cosa y otras no. Y eso es simplemente una creencia, porque todos los cuerpos tienen una mente y la mente simplemente es la capacidad de decidir qué es lo que va a hacer el cuerpo. O sea que si alguien dice, es que yo no tengo facilidad para escribir, yo no tengo facilidad para comunicarme con las personas, yo no tengo facilidad para nadar, o no tengo facilidad para escalar montañas, o no tengo capacidad para ser un escultor, pues no existen tales limitaciones. Es simplemente una creencia que uno tiene en la mente, y precisamente el ego hace uso de esta maña para negar todas las posibilidades que tiene la mente.
Pero eso nada más es aunque no tiene, como dice aquí, no tiene mucho sentido hablar de las decisiones del ego, porque son evidentes, sí hay que hablar con respecto a la curación. O sea, la curación, como pertenece al ámbito de la mente, es algo que nosotros sí podemos hacer. Aunque el ego niegue los efectos de la curación en nuestra vida, es que hay que hacer la aclaración de que el sanador que no se ha curado, obviamente no entiende su propia vocación. Es que todos somos sanadores en potencia, todos absolutamente. ¿Por qué no el sanador, por qué no se ha curado a sí mismo? Porque todavía sigue teniendo peros con respecto al poder de la mente. Y el poder de la mente radica en aceptar que la mente no tiene límites y que lo único que se manifiesta como enfermedades, carencias, pérdidas o cualquier otra cosa en nuestras circunstancias no es más que el estar poniendo atención a algo que no tiene valor. Por ejemplo, si nosotros tenemos por poner un ejemplo, si tenemos una situación financiera inestable, simplemente quiere decir que nosotros seguimos pensando, creyendo que existe la carencia, que necesitamos un trabajo, o que necesitamos dinero, o que necesitamos un talento especial para conseguir aquello que nosotros necesitamos. Y sin embargo, no es ni dinero, ni es un talento especial, ni una capacidad especial. Simplemente tenemos que aceptar la verdad de que como hijos de Dios no nos falta nada. Si aceptáramos esto con plenitud, se reflejaría en las condiciones de vida que tenemos en este mundo. O sea, una persona que sabe que Dios nos provee en cualquier momento, en cualquier circunstancia, porque básicamente no es más que también otra creencia. Entonces, nosotros estaríamos entendiendo esto plenamente, de que al aceptar la verdad, estamos curándonos no de la carencia, estamos curándonos del pensamiento de separación. Entonces, ¿qué es lo que hace la mente? La mente realmente lo que usa al cuerpo es para comunicarse. No hay ninguna otra función. Pero luego se atribuye esta función y es como dice aquí en el capítulo, en el párrafo 2. ¿Quieres comentar algo? Sí, o sea, el Espíritu Santo utiliza el cuerpo para poder comunicar. Y esto, dice aquí, está relacionado con la sanación, porque ahí es donde te das cuenta si estás enseñando lo que estás pensando. Entonces ahí está el punto, ¿no? Que el cuerpo nos está enseñando si estoy en ego o estoy en espíritu. ¿Por qué? Porque pues lo que yo siento en el cuerpo, si siento miedo, pues es que estoy en ego. Pero si siento paz y tranquilidad, pues estoy en espíritu. Entonces es la comunicación que tengo para saber también en qué lado estoy. Si estoy en espíritu, Y eso es lo importante. Es lo importante porque aquí en el segundo párrafo precisamente va a hablar de eso. Dice aquí, el sanador que no se ha curado obviamente no entiende su propia vocación. O sea, si no me he sanado es porque sigo estando en el ego y lo puedo ver reflejado en mi cuerpo porque tiene todas esas sensaciones de miedo. Sí. No, y además lo que viene ahorita es muy interesante. Adelante. Solo las mentes pueden comunicarse, puesto que el ego no puede destruir el impulso de comunicar porque es también el impulso de crear. Solo puede enseñarte que el cuerpo puede comunicarse así como crear y por ende que no tiene necesidad de la mente. Es que ahí es una cosa muy interesante. Dice, el ego solo puede enseñarte que el cuerpo puede comunicarse y también que puede crear, y no es cierto. O sea, el cuerpo por sí mismo, sin mente, no es nada.
Bueno, pero antes de que supieras del espíritu, que sabías que la mente es la que comanda, pues tú tienes esa idea de que todo lo que haces es por ti, porque el cuerpo está capacitado y por eso también tenemos, pues las mujeres pueden hacer esto, los hombres pueden hacer aquello, estas son carreras para hombres, estas para mujeres, o sea, hemos definido nuestro ser en el cuerpo, en Sí. las capacidades que tenemos. O sea, antes de saber, sí, ya ahora sabemos que esto no es así, por eso nos lo va a explicar aquí, ¿no? Exactamente. O sea, es que es como volver a lo que dice en unas lecciones y que repite a lo largo de todo el curso. No eres un cuerpo, eres una mente, eres tal Sí, como Dios pero te aquí creó. nos está Explicándolo, explicando, sí. ¿sí? Y bueno, es que el ego, dice, hay una cosa, no puede destruir el impulso de comunicar, o sea, no puede destruir al espíritu, eso es lo que está diciendo. Pero como no lo puede destruir, entonces el ego trata de enseñarte otra cosa. O sea, trata de utilizar la mente, pero confundiéndonos que es el cuerpo el que manda sobre la mente. Y eso no es cierto. Por Adelante. eso, o sea, te enseña que no es la mente la que está mandando, sino eres tú como cuerpo el que está llevando la voz cantante, ¿no? O sea, tú eres el que lo has hecho y no trata de que no entiendas que la mente es la que manda tu cuerpo, sino que tú como cuerpo eres el que hace todo. Ese es lo que trata, o sea, lo mismo que hace el Espíritu Santo, el mismo recurso, vamos a decirlo así, porque tienes un poder creativo, pero el ego dice, pero no viene de tu mente, viene de tus capacidades corporales. Entonces, es lo mismo, ¿no? Que sí eres creativo y por eso hacemos cosas, por eso podemos hacer muchas cosas, por eso Inventamos puedes cosas, crear un proyecto, puedes crear un aparato. un aparato, o sea, tenemos una capacidad creadora, sí, pero está mal dirigida, nada más. Exactamente. El ego, por consiguiente, trata de enseñarte que el cuerpo puede actuar como la mente y que es, por lo tanto, autosuficiente. Sin embargo, hemos aprendido que ni la enseñanza ni el aprendizaje tienen lugar en el nivel del comportamiento. O sea, el nivel del comportamiento es precisamente el cuerpo. O sea, la enseñanza y el aprendizaje es siempre a través de la mente. Y entonces el ego, bueno, el Espíritu Santo nos enseña que el cuerpo es donde se dan las actitudes, es con lo que obramos, es con lo que llevamos a cabo una decisión que se ha tomado en la mente. O sea, ni la enseñanza ni el aprendizaje tienen lugar en el cuerpo, sino en la mente. Por eso, lo que sigue adelante. Si quieres desde el 4. Es que quiero leer todo porque ya lo cortaste. Sí. Sin embargo, hemos aprendido que ni la enseñanza ni el aprendizaje tiene lugar en el nivel del comportamiento, toda vez que puedes actuar de acuerdo con lo que no crees. Sí, efectivamente, por lo mismo que dijo en el párrafo anterior, está diciendo el cuerpo cree ser el que comanda, y entonces está haciendo a un lado la mente. Sin embargo, el actúas de acuerdo a lo que crees. O sea, no es lo que el cuerpo dice, ¿no? Sino que tu actuar es de acuerdo a lo que crees. Y ahí es donde vamos a entrar a lo que es lo importante para nosotros. Y es que hay que recordar que el curso nos dice que tenemos la mente dividida. O sea, tenemos mente superior y mente inferior. Y lo que es el ego precisamente es la mente inferior. O sea, finalmente el ego también no es simplemente cuerpo, es también un aparentemente que está... No, lo que pasa es que tú tienes una creencia equivocada, ¿sí? De ser un ego. Esa es una creencia, esa está en tu mente, ¿sí? Esa es la mente, ¿cómo dices? Inferior. Pero en sí, ya el ego no actúa a partir de tu mente, sino a partir de lo que puedes hacer con el cuerpo. Ok. ¿Sí? Por eso decía que la mente está dividida. Y entonces, y dice, toda vez que puedes actuar de acuerdo con lo que no crees.
Y precisamente ese es el gran obstáculo. Cuando actúas de acuerdo, cuando empiezas a tener una objeción, yo no puedo hacer esto. O sea, ¿por qué no crees? Un ejemplo, es algo que por poner muy simple, vivo muy cerca del mar, vivo muy cerca del mar y no he aprendido a nadar. Tan simple y sencillo porque no he tomado esa decisión. No es lo de que no pueda yo. Y eso es muy simple. Y así lo podemos llevar a traslapar a diferentes cosas. Y entonces no creemos, no hacemos lo que no creemos. Y precisamente aquí radica la base del estudio, porque tenemos que derribar precisamente todas esas creencias de que no podemos. Adelante. Sí, pero, o sea, ese no poder tiene un trasfondo. Sí. O sea, ahí Sí. se los que, ay, pues es que no puedo, ¿no? Yo no he podido aprender a nadar, pero tiene un trasfondo de miedo, porque el ego te está diciendo, bueno, esto sí puedes, no tienes, tú lo acabas de decir al principio, tienes diferentes capacidades, unos son excelentes nadadores, otros no sabemos nada. Entonces, pero eso no radica en el cuerpo, sino en lo que tienes en tu mente. Y tu mente tiene un trasfondo, no nada más el que no he elegido ir a nadar, sino tiene un trasfondo. Y eso es lo que estamos aprendiendo aquí, a quitar esos trasfondos que nos permitan hacer cualquier cosa. Es que precisamente ese trasfondo siempre es el miedo. Sí, el miedo, Ese por siempre, eso, porque sí. por eso, o sea, ¿qué estábamos diciendo hace unos días? El ego separa, el espíritu une, ¿sí? ¿Cómo separa el ego? Ah, pues tú tienes estas capacidades, tú tienes estas otras, tú aquellas y ya, así, confórmate con las capacidades que tienes. Puedes desarrollar otras, pero pues con esas puedes ser un excelente en tus capacidades. Eres el excelente nadador, eres el excelente músico, o sea, cada uno en sus capacidades, y eso es lo que hace el ego, separar a partir de esas capacidades corporales. Y el Espíritu Santo te hace unir porque dice, tú tienes el poder de hacer cualquiera de esas cosas, ¿no? Pero como el ego nos ha manejado de una manera, esas otras capacidades no las hemos desarrollado por un miedo. Ok, entonces lo podemos ver de esta manera, que aceptar la verdad implica deshacer todo miedo que tienes en tu ser. Pues es lo que hacemos diario. O sea, se nos presenta algo, tenemos un conflicto, y yo siempre he dicho, hay que abordarlo, no nada más, bueno, ya cambio mi actitud y con eso se va a remediar, y no es cierto. O sea, yo tengo que ver por qué o para qué pensé tal o cual cosa, ¿sí? Porque si yo nada más digo, bueno, ya cambio mi actitud y no pasa nada, ese pensamiento sigue activo en nuestra mente. Y ese pensamiento más tarde vuelve a salir, y vuelve a salir, y vuelve a salir. ¿Por qué? Porque no lo he deshecho, porque no he cuestionado mi reacción física en esa situación. No la he cuestionado. Entonces, si no la cuestiono, mi pensamiento ahí está, porque mi pensamiento no va a abandonar la fuente hasta que yo misma decida darle crán, o sea, quitarlo, anularlo, deshabilitarlo. Entonces, mientras está el pensamiento ahí, entonces no es nada más cambiar de actitud para corregir algo, es cambiar nuestro pensamiento para que se pueda corregir nuestra actitud. Exactamente. Entonces, si yo tengo miedo de nadar, o sea, yo como maestro tendría primero que cuestionar en mi mente el para qué tengo el miedo, y tendría que aprender a nadar. No porque tenga que nadar, sino que... No es de tener que, sino si te sirve para qué, pero sí podemos enfrentar esos miedos. Y cuando hemos ido a la playa, y por ejemplo, nuestro hijo también le tiene cierto temor al agua, al mar, ¿y qué pasa? Ahí lo puedo yo ver un poco más claro y lo puedo compartir, porque él cuando era pequeño tuvo ahora sí, con un conato de ahogamiento. Entonces él en su mente tiene ese trauma de que se puede ahogar, ¿sí? De que se puede ahogar, y entonces, pues inclusive el que le caiga el agua en la cara, pues le causa cierta incomodidad, ¿no?
Ahora obviamente que ya no es un miedo así tan profundo, pero eso no lo había él experimentado hasta que estamos acá, porque en la Ciudad de México pues no hay playa, sí hay albercas, pero no éramos afectos a ir a las albercas, entonces pues no se había dado cuenta hasta que llegamos aquí y él sabe que le da miedo sumergir el rostro al agua, ¿no? Entonces hay un trauma que quedó ahí vigente, y es lo que digo, el pensamiento sigue vigente hasta que no se deshaga. Está vigente ese pensamiento de que al caer al agua puede morir. Y ese es el miedo que todos tenemos. ¿De qué tenemos miedo? A morir. ¿Por qué te da miedo el mar? Pues porque puedes morir. ¿Por qué no puedes subirte al paracaídas? Pues porque puedes morir. Esa es la más directa. Pues sí, ¿por qué no quieres nada? Porque tengo miedo a morir. Y ese sí llega directo. O sea, y realmente todos nuestros temores terminan en esa respuesta. Sí, en esa respuesta. Todos. Siempre, todo lo que hemos hablado en la semana, de hacernos la pregunta ¿para qué? Te va llevando para atrás. Si vas muy a lo profundo, te va a llevar a eso, a que tenemos miedo de morir. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha manejado el ego para nosotros, que la muerte es lo último. Entonces, pues trata de sobrevivir lo más que puedas. De todos modos te vas a morir, ¿no? Pero de todo, te trata de que sobrevivas lo más que puedas. Entonces, por eso tenemos temores a diferentes cosas, a diferentes circunstancias. Por eso digo, esas faltas de capacidades, entre comillas, es porque nosotros tenemos un miedo, tenemos una experiencia que nos marcó eso, y puede ser aquí, puede ser hace mucho tiempo que tuvimos esa experiencia y que por eso no lo podemos hacer. Entonces, toda la semana hemos dicho, ¿qué hacemos? Pues cada día se nos presenta algo. Puede ser muy simple, puede ser algo que no tiene sentido ponerle atención. No, es que a todo hay que ponerle atención porque nuestra mente todo el tiempo está activa. No hay momento que se detenga. Entonces, todo el tiempo podemos ir abordando esas partes que nos incomodan, pero a deshacer nuestro pensamiento, no nada más a cambiar de actitud, porque eso no cambia tu pensamiento. Tienes que cambiar el pensamiento para que pueda cambiar tu actitud. Y aquí más adelante creo que lo va a explicar, porque no es la actitud la que define lo que eres. Exactamente. Y es que necesariamente tienes que, o sea, ahorita lo que me doy cuenta es que hay un montón de miedos que tenemos. Tenemos un montón de miedos y entonces tienes que ir a abordarlos cada uno. Cada momento del día pasan cosas y pues ahorita sentí esto. ¿Por qué sentí esto? O sea, empiezas a cuestionarte todo, ¿no? Entonces esa es la manera en que puedes ir ya teniendo más tranquilidad, porque ya sabes que no pasa nada. Por eso dice que tiene que estar vigilante, ¿no? En cuanto a ver qué es lo que estoy sintiendo, porque tienes que estar siempre a favor del reino. O sea, a favor del reino quiere decir estar deshaciendo precisamente esos miedos. Estás a favor del reino porque estás a favor de las leyes de Dios. ¿Y qué te dicen las leyes de Dios? Pues que tienes que ser feliz. ¿Y cómo puedes ser feliz? Pues quitando el miedo. O sea, por eso hay que preguntarse, ¿no? El famoso para qué, ¿no? Sí. Y es que el para qué lo hemos utilizado muchas veces, pero les hemos dicho que cuando te respondes te vuelvas a preguntar ¿para qué? ¿Y para qué? Sí, porque no es la primera respuesta. No, la primera respuesta. Finalmente, todas las respuestas, la última respuesta es la muerte. Es la muerte. Entonces dices, qué demente es el ego. Por ejemplo, ¿por qué no nadas? Ahí es así de simple, directo. Bueno, yo me fui directo, pero sí. Tú puedes decir, ¿por qué no me gusta el agua? Porque el sol me quema, porque no me gusta que haya mucha gente. O sea, puedes decir muchas cosas. ¿Por qué no me gusta cosas, el oleaje? Porque el oleaje, así, muchas cosas, pero yo porque me fui directa, ya sabes, no me gusta ir paso por paso. O sea, lo que tenemos miedo es a la muerte, ¿no? O sea, por eso no hemos aprendido. Todos los miedos en este mundo conducen hacia ese callejón sin salida. Y el curso lo que habla, precisamente, va a llegar el momento también en que vamos a confrontar la muerte. O sea, por eso que es más fácil de que ya de una vez le vayamos quitando ese miedo a la muerte, ¿sí? Que entendamos que eso no es el final,
que entendamos que nada más el cuerpo es el que va a dejar de existir, se va a degradar, pero que como no somos eso, somos mente, nuestra mente seguirá vigente. Entonces, pues, esa exactamente también es parte de este aprendizaje. Entender que no, la muerte no es el problema, que la muerte no es el miedo mayor, que deshagamos ese miedo, ¿no? Porque de todos modos, ahora sí que en este mundo nadie se va a salvar de eso, ¿no? Es que nadie se va a desaparecer de el cuerpo. dejar ese cuerpo. Entonces, Sí. pues todos vamos a pasar por eso, y es bueno ir quitando ese miedo a la muerte, ¿no? Es que lo voy a utilizar parafraseando a Gary Renard, hablando de la desaparición del universo, más bien, o sea, todos vamos a llegar a un momento a confrontar la desaparición del cuerpo, que es otra manera de decir la muerte, la desaparición del cuerpo, pero el ser continúa, la conciencia continúa. La conciencia, y sin embargo, aún así, como hemos visto que la conciencia es el primer nivel de separación, o sea, lo que el curso busca es que te des cuenta que la vida continúa y que la muerte no es el último paso, ni siquiera es el último miedo. Hay otro miedo todavía más profundo, que eso lo vamos a ver. A Dios. Sí, exactamente, o sea, la ¿Crees presencia. que te vas a enfrentar a Dios? Exactamente. Es las creencias que tenemos profundas. Entonces, pues el ego nos ha llevado a tener esas creencias tan arraigadas, por eso tenemos miedo a la muerte, ¿no? Pero bueno, sí, pero eso es parte, creo que es el capítulo 21 o 22 donde habla de eso bastante más adelante, ¿no? Pero sin embargo, aquí nos hemos quedado que ni la enseñanza ni el aprendizaje tienen lugar en el nivel del comportamiento, o sea, no es en el cuerpo donde se tiene la enseñanza. Es que no le leí, ¿no? Sí, es en el 4. Ah, sí. Ahora, si quieres lo vuelves a leer para seguir. Sin embargo, hemos aprendido que ni la enseñanza ni el aprendizaje tienen lugar en el nivel del comportamiento, toda vez que puedes actuar de acuerdo con lo que no crees. Pues es lo que estoy diciendo, sí, ¿no? O sea, el no tiene que ver lo que hagas con el cuerpo, porque el cuerpo está regido por la ilusión. Exacto. Al hacerlo, sin embargo, pierdes fuerza como maestro y como estudiante, porque tal como se ha señalado repetidamente, enseñas lo que crees. Entonces, si tú enseñas que, bueno, pues yo tengo capacidad para la guitarra, otros no, y yo no tengo capacidad para nadar, y otros sí, pues estás enseñando equivocadamente. Exactamente. Y estás aprendiendo equivocadamente también. O sea, enseñas lo que crees. Entonces, y bueno, ¿qué es lo que hace el curso? Que deshagamos nuestras creencias para sustituirla por la verdad. Aunque siga en este estado, sigamos creyendo, sigamos en estados de creencia, finalmente nos las sustituye por una creencia que es real, que es la verdad. Y en este mundo, como nada más funcionamos con creencias, pues viene aquí que el siguiente párrafo. Las lecciones contradictorias se enseñan mal y se aprenden mal. Si enseñas enfermedad y curación, eres al mismo tiempo un mal maestro y un mal estudiante. Y es que efectivamente, o sea, si nosotros vemos enfermedad, no es posible la curación. ¿Por qué? Porque el Espíritu, como el Espíritu Santo jamás ve enfermedad, solamente ve pensamientos erróneos. Y lo único que hace el Espíritu Santo es corregir los pensamientos. Si nosotros estamos enseñando, sí, mira, lo que pasa es que tienes cáncer y se manifiesta de esta otra manera en tu cuerpo, quiere decir que tienes un pensamiento errado, pero ya le estamos dando realidad a la enfermedad. Entonces, no podemos estar enseñando enfermedad y que tiene curación, porque entonces somos un mal maestro, somos malos estudiantes, porque las enfermedades no son más que manifestaciones físicas de las creencias internas de la mente. Entonces, no es el cuerpo lo que hay que sanar. Lo que hay que sanar. No, definitivamente no. No es el cuerpo, ya lo hemos dicho muchas veces, que no es el cuerpo y lo acabo de leer el que se va a sanar, sino la mente, para que cambie el cuerpo, ¿no?
Ayer, con lo que estábamos comentando, yo me quedé platicando y estaba diciendo, bueno, obviamente que estamos en un aprendizaje y creo que lo que nos hace falta es dar o sea, no involucrarnos como lo que acabas de decir, ver en la otra persona que sí tiene cáncer, pero eso fue ocasionado por un pensamiento y ahora tienes que cambiar, sino que yo comentaba que yo vi al maestro que seguía yo, Sí. que nunca hizo eso. O sea, bueno, de hecho todavía lo hace, ¿no? Pero nunca David Hofestes, ¿no? Ajá, fue maestro. Maestro. Él nunca hace referencia a que, bueno, es que tú estás pensando así y asado, sino que él daba una respuesta de lo que tienes que hacer. No señala lo que estás haciendo mal. Y eso creo que ahora nos va a ser de mucha utilidad aprender a responder desde el espíritu. Es que porque sí, respondemos desde el ego, aunque después lo cambiamos y decimos, bueno, acá vamos de esta manera, ¿no? Yo lo he hecho así más conscientemente por una razón. Obviamente yo voy a poner mis razones, ¿verdad? Pero a veces las personas que tienen un conflicto lo tienen tan arraigado que no aceptan cuando uno les quiere hablar muy espiritualmente o muy, como podríamos decir, elevadamente, ¿no? No lo quieren entender porque están en el conflicto, porque están todavía con las emociones muy alteradas, entonces no lo quieren ver. Y entonces digo, a ver, mira, una solución en este mundo podría ser esto, pero nos tenemos que enfocar a lo que es nuestro estudio y lo que es el Espíritu Santo, lo que nos lleva a esa respuesta que el Espíritu Santo nos va a dar en nuestra circunstancia. Entonces, pues sí, de repente uno se puede a veces hasta identificar, no sé si alguna vez ha pasado, identificar con lo que está pasando, el conflicto de la otra persona y responder con ego, ¿no? Pero nos damos cuenta y le corregimos y dices, uy, me fui por otro lado y corregimos y volvemos otra vez al espíritu y es parte de nuestra intermitencia también, porque además a la persona que le estoy dando el consejo, también ese consejo es para mí mismo, ¿no? Entonces, ahí yo también tengo que aprender de eso. No es casualidad que te habló fulanita y te dijo su problema. Es porque esas dos personas tienen el mismo conflicto. Entonces, pues ahora vamos a aprender a hablar desde el espíritu, que ya lo había mencionado yo todavía cuando estamos con las lecciones, hablar desde el espíritu hacia el espíritu y no aceptar la propuesta del ego que tiene la otra persona, ¿no? Decir, sí tienes cáncer, pero mira, tú has pensado todo el tiempo en tal y tal y tal, y ya, vamos, sí, tienes cáncer. Entonces estás aceptando la enfermedad, ¿no? Entonces no vamos a hacer eso. Vamos a ver, pues entonces tú tienes, si yo no soy, nosotros ya sabemos que tiene un pensamiento equivocado, hay que enseñarle cómo deshacer ese pensamiento equivocado, no afirmar la enfermedad que se generó. De hecho, acabamos de leer, no sé, hace poco que el Espíritu Santo no te dice qué es lo que está mal. No. No te dice, oye, no, mira, no hagas eso porque te puede ocurrir esto o otro, sino haces todo eso. Y entonces dice que eso le da miedo a los niños. Eso decía, ¿no? Sí. Que un padre no le puede decir al niño, esto no porque te vas a quemar y te va a hacer, mejor haz esto, y el niño así como que se confunde, va y le pica la quemada, ¿no? Sí. Entonces, no es así. Lo hemos visto. Sí. Entonces, no es así, sino mejoras esto, ¿no? Directo. Entonces, no le voy a decir, pues sí, es que tú tienes cáncer y mira, has pensado toda la vida en esto y esto. Entonces, lo que tenemos que hacer, si ya sabemos qué es, pues tu cambio de pensamiento, decirlo, ¿no? El cambio de pensamiento que se tiene que hacer para no aceptar esa enfermedad y entonces dar una solución real. Y es que, por ejemplo, así como dice el curso, que de nada sirve saber cómo surgió la separación, porque realmente tú tienes que buscar cómo regresar. Igual
saber cómo se generó la enfermedad no tiene ningún sentido. No, Mejor, inclusive habrá personas que se deprimen más a ver que generaron eso a partir de lo que estaban pensando. Puede deprimirlas más. Entonces, cuando le dices, mira, la vida es así, tú tienes, o sea, no sé, algo, de hecho, cuando estás diciendo esto, pues estás inspirado, no son las palabras tuyas, ¿no? Sí. Pero sí puede hacerse esa manera de hablar desde el espíritu al espíritu de la otra persona, que es lo que estábamos comentando en las últimas lecciones, ¿no? Hablar desde nuestro espíritu, porque es la única forma en que nos podemos comunicar. No de ego a ego, ni de espíritu a ego, no, sino de espíritu a espíritu. Es como nos podemos comunicar. Y aquí dice, si yo trato de comunicarme de ego a espíritu, de espíritu a ego, pues hay una contradicción, ¿no? Sí. No soy un buen maestro ni un buen estudiante. Sí, porque si estás diciendo, estás enfermo por esta razón, no sirve. Entonces ya sabemos que conocer las causas de una enfermedad no tiene sentido, sino cómo sanarse. Y el curso dice, haz esto. Y en este caso nos lo dice una y otra vez, acepta la verdad de Dios. O sea, acepta que eres el Hijo de Dios y que siempre estás, tu ser siempre está sano y salvo. Así es. Salvo, sano y pleno, perdón. Entonces, o sea, la sanación es mucho más fácil que todo el embrollo en el que se mete el ego, porque el ego dice, a ver, vamos a ver cuál es su origen, vamos a estudiar y vamos a decir, estos pensamientos. Bueno, por eso hay muchas terapias, ¿no? Que aparentemente son de sanación y te ponen a sufrir lo que ya sufriste antes, ¿no? Y precisamente lo que viene en el siguiente párrafo bueno, toda esta sección habla. Y curiosamente, cuando terminemos de hablar de las características del Maestro de Dios, entramos a la cuestión de la sanación en el manual del Maestro. Y a mí me parece o sea, parece que lo coordinamos, pero pues así se ha dado, ¿no? Así se ha dado. Entonces, bueno, pues ya prácticamente estamos llegando al final de la transmisión. Pues les queremos agradecer. Milagros, muchas gracias por estar con nosotros. Si alguien quiere comentar algo. En este par de minutos, Patti, Cristina, Rosario, Juan, Rosy, Gis, Hippie, Mireya, muchas gracias por estar con nosotros. Si alguien quiere mandar un saludo o comentar algo, pues es el momento. Así decidimos si hacemos una segunda parte de esta transmisión, porque a lo mejor tengan alguna pregunta interesante, ¿no? Bien, pues entonces nos quedan un par de minutos todavía, para aprovechar, ¿no? Que sí, es importante leer toda la sección porque nos da una vista, y es lo que me pasaba a mí, por eso me tardé como 6 años en terminar el libro de texto, porque me regresaba, porque el ego quiere comprender. Sí, o sea, yo pienso que hay cosas que pues también, o sea, yo pienso que la línea es muy, muy delgada de estar en ego y estar en espíritu, porque no, es que yo estoy estudiando, y es que si no entiendo lo repito, y además hacías una nota y le ponías ahí lo que tú interpretabas y no sé qué, y ya lo traduje, y lo volvías a leer, no, pero es que es esto, y luego cuando lees otro párrafo, no, pero entonces acá no es así, y sigue uno queriendo, pues lo que estamos haciendo es racionalizar todo este conocimiento, y no se trata de racionalizarlo, ¿no? Se trata de que el conocimiento entre suavecito, así, sin ningún obstáculo. Cuando tú lo lees, y yo así lo leí la primera vez, que a lo mejor sí había partes que no entendía muy bien, pero dije, bueno, habrá el momento para poderse corregir. Exacto. Bueno, pues llegamos al final de nuestra transmisión. Muchas gracias por estar con nosotros. Seguimos mañana con esta lectura. Mientras tanto, nos despedimos diciendo, Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana.